vamos a empezar con el libro de los Salmos, o vamos a tener el libro de los Salmos. Entonces decíamos que este es un libro glorioso, es un libro precioso, quizás un libro de los más leídos. Juan Calvino dijo que los Salmos son la anatomía de todas las partes del alma, o sea, que expresa todas las emociones, altas, bajas, alegrías, tristezas, dolores, sufrimientos, están allí expresados en los salmos. También otra persona dijo, y esto me pareció precioso, por eso lo puse acá, los salmos son el jardín de la escritura. Y es precioso porque como hablábamos ahora hace un momento, es lindo cuando estamos leyendo los salmos, cuánta vida viene a nuestro corazón por medio de este libro, cuánto descanso, cuánto reposo, cuando también vemos que los hombres, los grandes hombres de Dios como David, como Salomón, como Asaf, como los hijos de Coré, y bueno, y de los que de las personas que escribieron los salmos pasaron por situaciones difíciles como nosotros. Y hay algo muy lindo en el Salmo, quería pues compartir un poco acerca del Salmo 1 al 3 porque habla allí de el varón, del varón bienaventurado o doblemente feliz, que dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas o de abundantes aguas, de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos con ese mero inicio, vemos algo precioso allí en el libro de los Salmos. Y si bien podría referirse a de una manera perfecta a Jesús como ese varón perfecto, bienaventurado, feliz en todas las áreas, recordemos que Jesús es la base de la alegría, de la felicidad, del gozo, y que si lo vemos a veces en los evangelios o en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, como el siervo sufriente, recordemos que no fue por su maldad, fue por nuestras maldades que él sufrió, pero Jesús no, o sea, en Jesús, por parte de él, no podría caber como la tristeza o el dolor, pues refiriéndonos como a errores, por errores de él, sino que por amor a nosotros fue que él sufrió todas estas cosas. Pero vemos allí la importancia también de la meditación en la palabra de Dios, que el meditar en la palabra de Dios nos convierte en árboles fructíferos. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? De lo fructíferos que Dios nos hace en nuestra alma, en todo lo que hacemos cuando meditamos en la palabra de Dios, dice, de día y de noche. Pastor, Josué nos dijo escrito el profeta Josué, que este libro no se apartara de nuestra boca, ni de día ni de noche, ¿verdad? Amén. Que estuviera siempre con nosotros. Y como usted lo decía, es el libro más leído. En él uno encuentra un refugio, de acuerdo a Amén. nuestras necesidades que uno esté viviendo, ya sea de enfermedad, de victoria, de persecución, de sanidad, de prosperidad, del consuelo que Dios nos tiene. Y cuando uno medita en los salmos, por ejemplo, cuando yo medito en los salmos, yo siento una alegría, una paz interior, un confort para mi alma, lloro, río, pero de ver cómo el Señor inspiró a esos grandes hombres que hoy en la actualidad vivimos esa circunstancia. Amén. Amén. Es precioso. Muchas gracias, Vladimir, por tu aporte. Entonces, el tema principal del libro es la colección o una colección de poesía hebrea inspirada
por Dios, obviamente, que expresa la adoración a Dios y las experiencias espirituales del pueblo judío. ¿Qué experiencias? Especialmente esas experiencias con Dios y las experiencias de la vida. Entonces, básicamente es una colección de poesía hebrea. También se le dice que es el himnario de la iglesia o el himnario del pueblo de Dios, porque los salmos bien sabemos que son canciones, que son poesías cantadas. Muy bien, carácter del libro. Buenas Es la... noches. Ay, Orfilia, gracias a Dios pudiste entrar. Sí, Qué sí, me pude bendición. comunicar. Buenas noches, bendiciones para todos. Disculpe que lo interrumpa, pastor. No pude Tranquila, estar Orfilia. la entrada del miércoles pasado, pero bendiciones para todos en este nuevo año, familia Gilio. Que la unción del Espíritu Santo permanezca y se pose cada vez más sobre nosotros para poder, bueno, discernir más de una manera sabia sobre la palabra. Bendiciones a todos los hermanos en Cristo, los amo mucho. Amén, Orfilia. Muchas gracias. Si hay alguien más conectado que no lo hemos escuchado, eres bienvenido y quisiera escucharle en este momento. Sí, Suni, Disculpe que lo haya Linda. interrumpido, pastor. Tengo el internet un poco intermitente. Tranquila, no, en el nombre de Jesús se va a poner perfecto. Sí, señor. Marlon, Orlin, ¿quién más está por ahí conectado? Si no, pues ya se van a ir conectando. Muy bien, entonces estamos en la diapositiva número 3, que es acerca del carácter del libro de los Salmos. Es la porción más personal del Antiguo Testamento, revelando el corazón del creyente delante de Dios, revelando el corazón del creyente delante de Dios. Si Carlos me puede leer, por favor, ese versículo que está allí, Salmos 27:8, el Salmo 27:8. Amén, pastor. Eso es Dice un lo siguiente, versículo precioso, sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Salmo 27:8, dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Oh Jehová. Jehová. Ese versículo es precioso porque habla de la necesidad de un corazón. Y es lindo porque es como si el Espíritu Santo le está sugiriendo a nuestro corazón de una manera tierna, dulce, silenciosa, buscad mi rostro. Porque cuando uno ve que allí el salmista dice, mi corazón ha dicho acerca de ti o ha dicho de ti, buscad mi rostro. Entonces, ve uno allí como una comunión íntima del salmista con Dios, como una voz interna íntima, como una sugerencia interna íntima del Espíritu Santo que está hablando al salmista por medio del corazón. Y yo he encontrado que una de las mayores formas en que Dios nos habla a nosotros es en el corazón. Y a veces he dicho que nuestro corazón es como si fuera una pizarra o un tablero, como le queramos llamar, blanco, que si está blanco, si está limpio, los mensajes del Señor van a fluir de una manera libre en nuestro corazón y de una manera clara a nuestra vida. Pero si el corazón está sucio, si está manchado por resentimientos, por enojos, por iras, por contiendas y muchas cosas que pueden haber, entonces se vuelve como turbio, opaco y se hace difícil discernir la voz del Espíritu Santo. Y ahí la importancia de mantener el corazón limpio Limpio. delante de Dios, sin enojo, sin ira, sin egoísmo, sin altiveces, sin odio, sin resentimientos. Familia, cuando hay un resentimiento en nuestro corazón, un enojo, algún agravio, porque nos pasa mucho, lo ideal es sacarlo lo más rápido posible del corazón, porque en un corazón limpio siempre vamos a escuchar la voz de Dios de una manera clara, ese llamado de buscar la dulce presencia del Señor.
Acá en la diapositiva número 4 tenemos Dios y el hombre en la Biblia. De esto no es en los salmos solamente, y entonces en los libros históricos Dios habla del hombre. Entonces en la historia de la Biblia, lo que es la parte histórica de la Biblia, se nos habla del hombre, de las experiencias de los hombres, de los heroísmos de los hombres que le creyeron a Dios, todo esto. En los libros proféticos o en los mensajes proféticos de la Biblia, Dios habla al hombre y básicamente nos habla porque nos habla de una esperanza. Si bien vemos la palabra de Dios es una esperanza. El apóstol Pablo de hecho dijo que es una esperanza que no vemos, porque si la viéramos ya cumplida, entonces ya no sería una esperanza, pero lo que esperamos, en esperanza lo esperamos. Entonces, básicamente, la palabra de Dios todo ha de ser eh, por fe, creemos en Dios, en sus maravillosas promesas. Entonces, en el mensaje profético, Dios habla al hombre, nos habla de un futuro glorioso, nos habla de algo maravilloso que si sencillamente lo creemos, lo vamos a vivir. Así tan sencillo como Jesús siempre le decía a las personas que se acercaban a él les decía, ok, como creíste, te sea hecho. Entonces, si nosotros creemos en ese maravilloso mensaje profético del Señor a nuestras vidas, simplemente lo vamos a vivir. Pastor, es que si nosotros nos llenamos de esperanza en Dios, es porque tenemos fe. Amén. Es porque Lo que tenemos pasa es fe. que la fe es algo que se usa más a corto tiempo para eventos más presentes. La esperanza es más a un futuro de vida, es más como a una eternidad. Pero Cierto. exactamente, se parecen mucho. Ajá. Sí, sí, se parece mucho, porque es que si yo tengo esperanza en Dios es porque yo creo en Él. Es Amén. porque yo creo en Él, porque yo no puedo esperar Que en no algo que no creo. conozco, que no Claro, creo, que no conozco, que nunca, o sea, que nunca he sabido de Él, que estoy ignorante de su palabra. Entonces, yo pienso y no quiero como que entrar en discusión, ni mucho menos, no es la claro, intención, tranquila. pero no es la intención, pero si yo me lleno de esperanza en Dios, que por ejemplo yo tengo un proyecto, tengo mis esperanzas en Dios porque yo sé que Dios me va a ayudar en esto, es porque tengo fe también. O sea, son Amén. diferentes, pero creo que están, o sea, uno complementa a la otra. No Sí, sé si estoy equivocada, esa pero palabra es muy, me pasa. Es como ahorita cuando decían lo del corazón de Dios, la necesidad de Dios, es como buscar la presencia, sentir la presencia de Dios en nosotros. ¿Ves? amén. Entonces, sí, sí, llenarse de esperanza es alimentar bastante la fe. O Amén. tener fe es alimentar la esperanza. Yo no sé si estoy equivocada, pero yo lo siento así. Las dos son muy parecidas. La Sí, fe pero es más vale a bien corto. la aclaración suya, sí. Sí, la fe es más a corto plazo, la esperanza es más a largo plazo, pero Es más, lo obviamente voy a la una escribir. depende de la otra y las dos se necesitan la una a la otra. Exacto. Minerva, léeme por favor Salmo 63:1. Porque entonces en los salmos, básicamente, el hombre habla a Dios. Y quiero que leamos ese Salmo 63:1 como un ejemplo, porque pues obviamente hay cientos de versículos como ese. El Salmo 63:1 es Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Muy bien, entonces luego dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he contemplado en el santuario, quizá, el versículo 2, pero bueno. Entonces mire la expresión tan preciosa de David allí, porque ese es un salmo de David y ese salmo fue escrito cuando él estaba huyendo de Absalón, cuando Absalón se le sublevó y él le tocó salir huyendo
del reino y dejar todo tirado. Y allí en el desierto él expresa ese clamor a Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, porque él estaba en un terrible desierto. Dice, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he contemplado en el santuario, porque él tenía la esperanza de regresar. Pero entonces vemos allí o sea, es ese Tenemos ejemplo de cómo tenemos como el, a un David desesperado, amén, anhelando de que Dios hiciera algo en su vida. Dice, mi alma tiene sed de ti, de ti, mi mi carne te carne te anhela. anhela. O sea, estaba anhelando la presencia misma del Señor a su vida. Amén, amén, Hay amén, mi algo, hermano. hay algo, Sí, como muy Carlos, similar a adelante. lo que está diciendo Suni, y es que aunque lo relacionamos a David, así hay mucha gente hoy Claro, claro, anhelando. Carlos. Y Amén. también incluso hay gente que reconoce que tiene esa necesidad, pero no anhela el estar en la presencia de Dios. No anhela tampoco a ese Dios vivo. Y muchas Ujú. veces les hablamos incluso desde la posición de esta palabra, de esta particularidad, que es esa necesidad de la presencia de Dios. Y a veces prefieren como, gracias, pero en este momento solamente quiero vivir mi proceso. Sí, Y no Sí, eso. aceptan. Pero es allá, que a veces cuando tenemos una situación o un evento que pasa en nuestras vidas que nos está afectando de manera negativa, nosotros pues si anhelamos creer en Dios, la cosa, lo digo por lo que me pasó, si decidimos creer en Dios, la cosa es más llevadera. Es más, se vuelve, no fácil, pero sí se vuelve más tolerable, más llevadera. El proceso es como, vemos siempre un camino. Sí, no sé si Amén. me doy a explicar, sí. Claro que sí. Entonces, se anhela y ahí dependemos únicamente de Dios. Es algo Amén. maravilloso. Entonces, cuando hay un proceso que sucede en nuestras vidas, solo Dios, cuando estamos acorralados, solo Dios nos muestra el camino. pastor, Amén. y también hay personas que están anhelando, o sea, están anhelando de que Dios llegue a su vida, pero o Claro, que les haga lo que Él le está pidiendo. Pero ¿qué pasa? Hace 4 días me sucedió algo en la iglesia y se llegó una muchachita vestida con sus trenzas largas y prácticamente, de hecho, yo llegué a pensar que era un hombre. Mm, Luego me tocó la oración, eso fue el martes, me tocó la oración y luego cuando él sintió que yo sentí que él quería, anhelaba, o sea, anhelaba el milagro, pero cuando ujú, de pronto se quiso como que tocar, se le quiso como que, él dijo, no, no me toque. O sea, yo mm, sentí como que yo dije, wow, o sea, Dios mío, o sea, te está llamando, pero en el mismo acto, él mismo rechazó, no quería, no, a mí nadie me toca. mm. Tremendo, tremendo. Ujú. A veces sí, en pasa, este pasa mucho. salmo hay que, se da el verdadero reconocimiento personal, íntimo con Dios, ¿sí? Amén. Dios es nuestro dueño y reconocerlo así como tal, dueño de la vida, el que nos ayuda en todo momento. Sí, hay que convencerse, hay que tener el verdadero cristiano debe tener el verdadero convencimiento de que Él está ahí, Él es el que nos va a ayudar en situaciones adversas a salir adelante, ¿cierto? Amén. Es, Amén. ahí con Amén. Y ese así. salmo como una prioridad matutina. Amén. Amén. Esa búsqueda de Dios. Muy bien. Sí. Entonces, la alabanza en los salmos es prácticamente en toda circunstancia predomina una nota, la alabanza a Dios. Si la pastora Diana puede buscar el Salmo 103, 1 al 3 y me regalas la lectura, por favor, le agradezco. Sí, señor. Muchas gracias.
Dice así la santa palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Entonces vemos allí una expresión de alabanza, de bendecir al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que sana todas tus iniquidades, perdón, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. O sea que hay un gran motivo para alabarle. Y esa forma es muy repetida en los salmos, la alabanza es muy repetida en los salmos. Ahora la fidelidad de Dios, la fidelidad pasada de Dios es garantía de su fidelidad futura. Y en el Salmo 105 vemos un ejemplo de cómo Dios es fiel y está registrado allí en ese salmo. Pastora, tú que estás cerquita ahí, si quieres me lo lees, por favor, el Salmo 105. Sí, Señor, Muchas gracias. porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces vemos allí que se expresa de una manera muy linda la fidelidad de Dios. Para siempre es su misericordia. ¿Qué versión leíste, pastora? Déjame, yo busco acá. Esta es Salmo. la Reina Valera. Reina Valera Ok, 1960. ok, 105. Sí, porque vas bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente a ver cómo nos dice. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. En esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente se expresa la palabra o está la palabra fidelidad. Entonces, su fidelidad continúa, que es lo mismo, su misericordia, que es bueno, que siempre está con nosotros, continúa o es continua de generación en generación. Y eso lo podemos ver, su fidelidad y su misericordia estuvo con David y está con nosotros hoy. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Amén, amén. Amén, pastor. Amén, aleluya. Amén. Zuni, Bendiciones. bienvenida. Bendiciones. Zuni, hermosa, Dios te bendiga. Que me lo bendiga a todos, mi amada hermanos, bendiciones. Amén. Dios te Amén, bendiga. amén. Estaba atendiendo mi primera paciente en psicología online. Oh, qué bendición, me alegra Wow. mucho, me alegra mucho. Que se multipliquen por cientos esas Amén, lo pacientes. recibo. En Y fue el mi nombre primer día. precioso de Jesús. Amén. Al 100 por Bendiciones. 1. Amén, lo Amén, en el nombre de recibo. Jesús. Amén. Entonces, familia, volviendo a eso que estábamos hablando, la fidelidad pasada de Dios es garantía de que en el futuro también será fiel. Si fue fiel con todas las personas del Antiguo Testamento, con todas las personas de la historia de la iglesia, y es fiel con nosotros, podemos estar seguros que será fiel por toda la eternidad también con nosotros. Que sus palabras son Amén. fieles, son Amén. verdaderas y que Él no miente. Y he Y no escuchado la falla. estadística un poco, perdónenme un segundo, acerca de las profecías de la Biblia, que la Biblia tiene alrededor de 2.500 profecías que hasta el momento alrededor de 2.100 se han cumplido de una manera perfecta. Y si todas esas se han cumplido de una manera perfecta, con seguridad las que faltan se van a cumplir de una manera perfecta. Simplemente todavía no ha llegado el tiempo destinado por Dios, fijado por Dios, para que esas profecías se cumplan. Pero se van a cumplir de una manera perfecta. ¿Alguien iba a hablar? Puede hablar en este momento. Bienvenido.
¿Aló? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Elemento profético. Anticipa el reino glorioso del Mesías cuando el reino terrenal fracasa. Esto es el elemento profético de los salmos. Y hay muchas alusiones a Jesús, a su reinado glorioso, milenial. Y si Suni me puede buscar ese texto que es precioso allí en el Salmo 45, 1 al 7, se lo agradezco, porque esa es una porción preciosa de la escritura, a mí me encanta. Amén, amén. Voy Que para allá. habla del futuro reino de nuestro glorioso Salvador. 45. Amén. 45, 1 al 7. Salmo 45. ¿Qué está? Muy bien, muchas La gracias. palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien, Suni, ¿de qué rey está hablando ahí la palabra de Dios en ese salmo? Amén, amén, Pérez. ¿De qué rey está hablando la palabra de Dios en ese salmo? ¿No está hablando del rey David? Rey No, Jesús. Del rey está Jesús. hablando de Jesús. Jesús. Jesús es el que le está hablando, ¿verdad? Jesús. Sí, Es amén, amén. mesiánico el salmo, Sí, es un sí. salmo Está mesiánico. describiendo el Sí, futuro reino de Jesús. ok, amén, amén, sí. El futuro reino de Jesús, Futuro su reino de gloria, Jesús. su poder, su majestad. Eso todavía Amén, no se ha aleluya. cumplido. Eso es después Sí, del porque nacimiento eso de era de Cristo. la boda del rey, ¿verdad? Amén. Ajá. Sí, 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 Entonces, sí. mire familia, lo lindo que es estudiar la palabra de Dios. Amén, Cuando amén. estudiamos la palabra de Sí, sí, Dios, eso fue en la boda del rey. aprendemos a discernir todas estas cosas. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo Amén, 22, aleluya. el Salmo 45, y hay muchos salmos que se les llama salmos mesiánicos. Entonces, nos pasa, por ejemplo, para que no nos pase como le pasaba al etíope que le pregunta a Felipe, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de quién está hablando? Entonces Felipe viene y le pregunta que era de Jesús, que había entregado su vida por nosotros, y le comparte el Amén. evangelio. Entonces, cuando estudiamos es muy lindo porque aprendemos a ubicarnos en esos contextos de la Sagrada Escritura que son muy importantes para un sano desarrollo en la vida cristiana y para una sana interpretación de la preciosa palabra de Dios. Muy bien. Vamos a seguir adelante. El tema de los salmos básicamente es que Dios debe ser alabado y adorado en todas circunstancias de la vida. Dios debe ser alabado y adorado en toda circunstancia de la vida. Yo anexé este pedacito de mi propio pensamiento porque pienso que ahí está la plenitud del hombre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén, amén, amén. 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 En esa alabanza a Dios, en Amén. esa adoración de Dios, ahí Amén. encontramos la plenitud. Es precioso. Muy bien. Autores de los salmos. David escribió 73 de ellos, pues confirmados. Asaf escribió 12. Salomón escribió 2. Moisés escribió 1. Etán escribió 1. Emán escribió 1. Ezequías, el rey Ezequías escribió 10. Y los hijos de Coré escribieron
11. Y hay 39 salmos anónimos que la verdad no se sabe exactamente la autoría de ellos, que el Espíritu Santo inspiró pues a otras personas a escribirlos o que son de algunos de los autores que están acá, pero no confirmados. Muy bien, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Es como un convenio de 5 libros o de 5 volúmenes. El primer libro va desde el Salmo, o empieza en el Salmo capítulo 1 y va hasta el capítulo número 41, hasta el Salmo 41. El libro 2 empieza en el Salmo 42 y llega hasta el Salmo 72. Luego el libro 3 empieza en el Salmo 73 y va a llegar hasta el Salmo número 89. Luego el libro 4 empieza en el Salmo 90 y llegaría hasta el Salmo 106. Y luego el libro 5 empieza en el Salmo 107 y va a terminar en el 150. Esos son los 5 libros, por eso cuando tú estás leyendo y por ejemplo llegas al Salmo 42 o al Salmo 90, ahí ves libro segundo, libro tercero, libro cuarto. De esa manera podemos identificar esos libros. Entonces hay salmos diferentes, por ejemplo hay salmos de instrucción. El Salmo 1, por ejemplo, es de instrucción. El Salmo 19 es hermoso, que habla: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un abismo llama a otro abismo. Perdón, ahí no dice un abismo llama a otro abismo, sino dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la gloria de sus manos. Ya me va a tocar buscarlo porque ahí me enredé. Entonces, ese es un salmo precioso, que es ese Salmo 19, es un salmo hermoso. Aquí está, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y bueno, sigue hablando ya en el versículo 7, por ejemplo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ese salmo es precioso, es un salmo de instrucción. El Salmo 82, el Salmo 90, 119 y 131 son ejemplos de algunos salmos de instrucción. Muy bien. Qué lindo, Salmos... pastor, qué lindo cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, qué lindo es y que anuncia la obra de sus manos. O sea, que nosotros podemos ver la gloria de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo, en el brillo del sol, de la luna, ¿verdad? Y un día un pastor predicó de eso, de que la gloria de Dios en tu vida. Y yo dije, ¿cómo puedo ver la gloria de Dios? Y ahí de una vez el Espíritu Santo le habla a uno, pues, leyendo la escritura, ¿verdad? Pedirle a Dios lo que necesita, creyendo que ya vamos a ver la gloria sin dudar. Qué lindo es la gloria de Dios. Y también darle gloria a Dios en todo lo que hacemos y para Él lo hacemos. Amén. Y ese Amén. salmo es muy lindo, ese salmo es bello y es un salmo que muchas personas les gusta, pues,
porque es algo tan maravilloso, ¿verdad? La gloria de Dios, que es lo que todos queremos ver aquí. No son Amén. complementando algo, pues es tan maravilloso porque cuando tienes algo, cualquier cosa, retomo lo que dije ahorita, Amén. cuando tienes algo, tienes tristeza, tienes nostalgia, estás enfermo, tienes un problema, tienes un proyecto, o sea, casi siempre te dice o buscas una persona que conozca más de la palabra y te dice, qué bonito Amén. es cuando te dicen, lee el salmo tal y tú Sí, vas directo al salmo y dices, esto es lo que yo quería. Lo que amén. Es necesitaba. Así es lo que Amén. maravilloso necesita. cuando Qué empiezas a lindo. leer, si estás enfermo, si tienes un familiar Sí, enfermo, si que tienes estás una situación, dice, afligido. ves al salmo tal y tú vas a ese salmo y corroboras que efectivamente, entonces tú agradeces a esa persona. Dios mío, tú me la Amén. presentaste en el camino para venir aquí y es tu palabra lo que me está orientando, es tu Amén. palabra lo que me está diciendo. Entonces ya Amén. encuentras como un aliciente, ¿me Y, entiendes? Entonces amén, amén. divino, Así es. Amén. divino, divino. Los salmos son divinos. Y sobre Eso es todo el precioso. Salmo 51 del arrepentimiento, de verdad, cuando David, Amén. wow, ese salmo Búsquelo. Me es, quitaste el la palabra. Salmo 51 es algo, Dios mío, eso Búsquelo, todos los días lo Sune. debemos de leer. Ese es el Amén. salmo No, universal, como porque el aquí lo tenemos. 91 de Sí, Salmo yo lo tengo, yo lo 51, tengo. 1 al 4, por favor. Pero Dale. espera, por favor. Amén, Orfilia, amén. búscame, por favor, el Salmo 4:8. Ajá. Luego, 4:8. Carlos, búscame, por favor, el Salmo 22:1. Luego, Vladimir, búscame, por favor, el Salmo 109:3. Luego, la Aquí nos pastora inspiramos, Diana. pastor, nos inspiramos con la palabra. La pastora Diana, búscame, por favor, el Salmo 122:6. ¿Quién me falta? Ahí está. La Están todos. Minerva. Minerva, búscame por favor el Salmo 69, 22 y 23, para tener unos pequeños ejemplos de estas formas, de esos tipos de Amén. salmos que existen, ¿no? O que son pues al menos los más conocidos. Ajá. Entonces, por ejemplo, los salmos, tenemos pues en esta diapositiva los salmos devocionales y entre ellos el primer grupo que tenemos es los salmos penitenciales. Y para eso, Suni, por favor, léeme Amén. 51, 1 al 4. Amén, amén, aleluya. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y Amén. tenido por puro en tu juicio. Amén. Entonces Wow, ahí vemos un poderoso. claro ejemplo de un salmo penitencial donde se está clamando a Dios por perdón, por Así es, misericordia, por ser lavado. pidiendo purificación, aleluya. Ahora el Salmo Wow, 4:8, por favor. Salmo amén. 4:8. Amén, pastor. Me tocó, uy, Dios mío. En paz me acostaré y así Aleluya. mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el salmo de mi papá. Amén. Amén. Sí, Ese es Señor. precioso y A entonces, pesar de las dificultades, de los enemigos, de las circunstancias, podemos encontrar Me dice profunda que lo lea todos tranquilidad los y días. seguridad en este salmo. Para amén. dormir, porque Él está con nosotros. Tenemos plena confianza en Él. Es un salmo que nos provee de protección, de paz, de todo. Amén, Amén. aleluya. Entonces ese es un claro ejemplo Aleluya. de los salmos de confianza. Hay muchos, como les digo, lo que estoy poniendo acá es solo unos pequeños ejemplos para que los identifiquemos. Muy bien, salmos de angustia, el 22:1. ¿Quién lo tiene? Wow, de Lo angustia. tengo yo, pastor. 22:1. Por favor, Carlos. 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Gracias, Carlos. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de un salmo de angustia, de una persona que está sumida en una profunda angustia, clamando a Dios,
Bien sabemos que ese es un salmo mesiánico también y que esas palabras las pronunció nuestro precioso Salvador en la cruz, pero que también muchas veces nos toca vivirlos a nosotros y que lo escribió, creo que el salmista David, en un tiempo de angustia que él estaba viviendo. Muy bien, ahora tenemos los salmos de De persecución, persecución. el 109.3. Gracias, Persecución. Dice Carlos. así, pastor, y compañeros y hermanos en Cristo. Amén. Salmo 109.3. Con palabra de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Muy bien, entonces ahí vemos un claro ejemplo de un salmo de, o sea, de persecución, donde se está clamando al Señor porque se está sintiendo perseguido. Seguido. Muy bien, de intercesión. ¿Quién tiene el 122.6? Diana. La pastora Diana. Sí, señor. Dice así, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Muy bien, entonces ese es un ejemplo de un salmo de intercesión donde el Señor nos está mandando a orar constantemente y les recomiendo mucho esto, orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, porque Dios nos lo manda en los salmos y es precioso que nosotros lo apliquemos, lo hagamos. Y los salmos imprecatorios, no sé si entendemos la palabra imprecatorios, pero es como esos salmos No, donde yo se no lo está, entiendo, pastor. significa esos salmos donde se clama a Dios por justicia, porque destruya a los malos, porque estos salmos en cierta parte, en cierta forma, a veces son muy malentendidos y muy criticados porque a veces la gente no entiende cómo un hombre de Dios está pidiendo que Dios destruya a los enemigos, que haga juicio. Leamos el ejemplo para que lo entendamos mejor. El Salmo 69, 22 y 23. y dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Amén. Entonces ahí vemos un claro ejemplo que se está pidiendo que venga o que Dios haga juicio y hay varios ejemplos de ellos donde se pide donde se le pide al Señor, oh Señor, destruye mis enemigos, acábalos. Por ejemplo, el Salmo 18 dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los molí como polvo. Y muchas cosas como esas. Entonces, eso nos habla de los salmos imprecatorios o como de justicia, podríamos así decirlo, donde se pide justicia. Y otros tipos ya de salmos para cerrar esta clase son salmos, por ejemplo, los salmos mesiánicos, como ya hemos mencionado. Por ejemplo, el Salmo 2 es mesiánico, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 110. Les recomiendo mucho apuntarlos y leerlos porque eso nos ayuda a identificar cuando en los salmos estamos leyendo cuando se está refiriendo a Jesús. Hay varios otros, pero esos nos pueden ayudar a identificar cuando se está refiriendo a Jesús, al reino mesiánico, al reino venidero, o cuando está hablando precisamente solamente del salmista. Eso es muy bueno, saberlo identificar. Por ejemplo, el Salmo 45 que leímos es un salmo 100% mesiánico también. Mesiánico significa pues que habla directamente de Jesús, de su sufrimiento, de su reino. Muy bien. Históricos, salmos históricos como por ejemplo el 78, el 105, el 106, que hablan pues como de historia del pueblo de Israel y todo esto. Y salmos de acciones de gracias. Y para finalizar, familia, muchas gracias por los aportes, siempre son demasiado importantes. De esa manera aprendemos bastante. Y entonces Que cuando hay retroalimentación se aprende el uno del otro.